arrepentimos y buscamos a Dios, Dios está ahí, como por ejemplo el capítulo anterior, ¿no? El 33, luego donde Dios promete que va a haber salvación. O sea, es decir, pues sí, han pecado, pero Dios es grande en misericordia y por eso creo que es algo que no debemos de perder de vista y obviamente, como dice el texto, pues no pecar deliberadamente, ¿no? Abusando de eso, porque pues Dios conoce las intenciones del hombre. Gracias, hermano. ¿Alguien más que quiera compartir? Hay un pasaje en Isaías 25:8, donde el profeta inspirado habla acerca de que finalmente Dios tiene el control de todas las cosas. Y ciertamente en toda la historia de Israel, pues hemos visto cíclicamente cómo están en una relación adecuada con Dios, después se van tras el pecado, después claman a Dios, Dios les envía profetas, Dios les envía, en el tiempo pasado les envió jueces, y viene el tiempo de restauración, viene un tiempo de calma, viene un tiempo en que hay una armonía con Dios y después vuelve otra vez el mismo procedimiento. Y eso en la historia bíblica sucedió así, en el tiempo presente sucede igual. Pero finalmente nosotros como cristianos tenemos esta promesa de que al final de todos los tiempos, en mantenernos fieles y firmes en el camino del Señor, Él ha prometido que destruirá a la muerte para siempre. Y dice, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces esa es la esperanza máxima que tenemos como cristianos, de permanecer fieles y firmes, porque Él ha prometido que suceda lo que suceda, Él tiene el control y Él nos va a dar vida cuando sea el tiempo en su presencia, porque este pasaje tiene su paralelo en Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 17, y en el capítulo 21, versículo 4. Entonces, eso es, entre tanto que has compartido con nosotros, pues me ha llamado mucho la atención y me anima. Sí, muchas gracias, hermano. Pues sí, básicamente como todos mencionaban, este libro contiene esto, ¿no? Es, como decía la hermana Susi, muchas veces nos presenta lo que hacemos mal, no lo habla de manera directa, pero después viene esa palabra o esa esperanza de decir, pero a pesar de todo, lo decíamos incluso en la clase pasada, ¿no? Dios está ahí, esperando que nos acerquemos y pues que lo busquemos realmente y que nos acerquemos como Él quiere, que es básicamente obediencia, ¿no? Que es lo que hemos estado inclusive viendo en las prédicas de este mes. A mí me como tú dices, me hizo eco y toda esa cosa de ver cómo Dios usaba esas naciones paganas pues para cumplir sus propósitos, y vemos que Él siempre utiliza cuando a Dios no está viendo que estamos haciendo las cosas como a Él le agrada o en obediencia, pues obviamente va a utilizar, porque si Dios no cambia, va a utilizar esas cosas también. Claro. O sea, gente para mejor todos esos que son instrumentos de Dios, que sabemos que hasta Satanás es instrumento de Dios cuando Él para sus propósitos. Entonces esas naciones que Él utilizaba me quedaba pensando mucho, ¿no? En todo eso. Gracias, hermanita. Y pues sí, básicamente, hermano, les pedí que compartiera tal vez cada quien algo que les haya hecho mucho ruido, pues porque cada uno llega a captar de manera distinta, ¿no? Cada quien toma algo importante y muchas veces esa palabra o esa explicación que uno puede dar en 2-3 minutos, básicamente es lo que otra persona tal vez llega a necesitar. Así que pues ahora sí vamos a dar inicio al cierre de este primer bloque, hermanos. Vamos a dar lectura a Isaías 34
versículos del 1 al 2. Hermano Omar, Luis Omar, ¿nos puede apoyar, por favor? 34 del 1 al 2. 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Amén, gracias, hermano. Fíjense cómo inicia aquí, ¿no? Haciendo un llamado básicamente universal. Se acérquense naciones, escuchen pueblos, oiga la tierra. No le está hablando solamente a un país, no le está hablando solamente a una generación, sino a todos, en todo tiempo y en todo lugar. Básicamente Dios no les está diciendo, esto es algo que ninguno pueda, nos está diciendo que es algo que nadie debe de ignorar, ¿no? Y esto nos ubica a todos, sin distinción de nada, en la misma conversación. No es que haya espectadores, sino que todos estamos invitados a escuchar. Y el mensaje que sigue es directo, porque Jehová está airado con todas las naciones. Muchas veces cuando leemos sobre la ira de Dios puede sonar fuerte, puede sonar incómodo, pero no es un enojo caprichoso. Isaías está describiendo la consecuencia natural de lo que es vivir alejados de Dios, de construir sistemas, naciones, vidas, donde lo dejamos fuera de esa ecuación. Es una invitación a tomar conciencia, porque cuando la humanidad se aleja, el resultado no es la vida abundante que Dios quiere, sino que es caos, es vacío e inclusive puede ser destrucción. Y es que aquí no hay naciones mejores, no hay personas más justas, sino que todos en algún momento podemos caer en esa actitud de vivir sin Dios. Todos podemos llegar a pensar que podemos solos, todos llegamos a ignorar esa voz. Y Dios, en su amor, no se queda callado, ¿no? Como a algunos hermanos también les hizo mucho ruido. Nos llama eso la atención, ¿no? No para avergonzarnos, sino para hacer ver lo que realmente está en juego. A veces tratamos de ignorar los avisos, las señales, pero estos versículos de Isaías no dejan un margen para tener indiferencia. Hay momentos donde Dios en su amor nos acude y básicamente nos está diciendo: escucha, despierta, esto te toca, ¿no? No te quedes afuera. Y estos capítulos son justamente eso, porque al final este llamado a escuchar es una oportunidad, porque si Dios habla es porque quiere darnos otra oportunidad de que nos volvamos a Él, de que corrijamos el rumbo que estamos tomando y de que podamos descubrir la vida verdadera que solamente hay cuando lo dejamos a Él ser el centro de esta. Y aquí es donde todo esto cobra más peso, porque a mitad de este capítulo 34, en los versículos del 8 al 10, Isaías no solamente nos recuerda que el juicio de Dios es real, sino que también tiene un propósito. No es solamente un castigo, sino es la expresión de su justicia, de su amor por Sión y de su compromiso de ponerle un alto definitivo a toda la maldad. Son palabras fuertes, sí, pero también nos muestran que no es indiferente entre la injusticia y el sufrimiento. Entonces, en Isaías 34, versículos del 8 al 10, hermanito Sam, ¿nos puedes ayudar, por favor, a darle lectura? ¿Del 8 al 10? Del 8 al 10 del capítulo 34, por favor. Voy. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. ¿Hasta cuál? Hasta el 10. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo de generación en generación. Será asoleada, nunca jamás pasará nadie por ella. Amén. Gracias, hermano. Hermano, tú mismo,
¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando leíste esto de días de venganza o años de retribución? ¿Años de venganza? En el... Sí, día de venganza. En el 8. ¿Qué es lo primero que entiendes con años de venganza? Día de venganza, perdón. Pues se planeó vengar. Tiempo. Ok, ¿qué vendría siendo para ti eso como de vengarse? Pues la venganza es mala, primero eso. Y pues para venganza, pues no sé, ¿qué habrá hecho? Ok, gracias hermano. Hermano Luis Omar, ¿qué es lo primero que piensa con esto? Día de venganza, año de retribución. La ira de Dios sobre los que hacen iniquidades y sobre aquellos que desobedecen y que van en contra de los preceptos de Dios. Es cuando viene el furor de Dios sobre ellos. Ok, gracias hermanito. Hermanita Susi, ¿usted qué es lo primero que se le viene a la mente con estas dos frases? Días de venganza y año de retribuciones. Pues que Dios está enojado, enfadado y va a tomar sus medidas ahora sí, porque ya basta. Yo pienso que así así pensó él, no sé. Y retribuciones que ya es hora de que no nada más recibamos, ¿no? Sino también hay que dar. Ok. Muchas gracias, hermanita. Y pues sí, ¿no? Puede ser bien fácil imaginarse, como decía Sam, un Dios enojado, ¿no? Como si estuviera básicamente buscando desquitarse de algo. Pero si prestamos atención, Isaías está hablando del pleito de Sión. Aquí el mensaje es mucho más profundo que una venganza que conocemos al estilo humano. Lo que encontramos es una justicia real. Es Dios defendiendo a los suyos de un corazón que no puede quedarse indiferente ante el dolor y el mal. Cuando Isaías menciona el pleito de Sión, no está usando una frase vacía. Sión comenzó siendo una colina en Jerusalén, pero con el tiempo se volvió el símbolo de la ciudad y sobre todo del pueblo de Dios. La comunidad que él ha amado y que ha defendido a lo largo de la historia, incluso cuando el mismo pueblo se ha apartado de él, ¿no? Estas palabras significan que Dios toma personalmente la causa de su pueblo, que no va a pasar por alto la injusticia, la traición o el dolor que han sufrido. Llega un momento en que el amor de Dios se expresa como justicia y su justicia se convierte en restauración. Es el instante en que Dios pone un alto definitivo a ese ciclo del que empezamos hablando en este estudio. Y básicamente como que está afirmando, ¿no? Hasta aquí, ya. Hasta aquí es el límite, hasta aquí llegamos. Aunque las imágenes de juicio puedan llegar a ser duras, lo que realmente hay detrás es el compromiso de Dios de no dejar que el mal tenga la última palabra sobre su pueblo. Dios no es indiferente cuando sufrimos alguna injusticia, aunque a veces parezca que el mal avanza sin freno, aunque veamos situaciones que parecen no cambiar nunca. Dios no olvida, Él no es ciego ante el dolor de nosotros. Y llega un tiempo en el que Él responde, en el que Él actúa y pone todo en su lugar. Y aunque muchas veces quisiéramos que todo se resolviera rápido y sin tanto dolor, la realidad es que solamente Dios sabe cuándo y cómo ponerle fin a ese mal que nos aqueja. Adelante, hermanos. César. Sí, justo me hace recordar lo que estamos estudiando los domingos, ¿no? El carácter de Dios. Vemos que nuestro texto base, que es Éxodo 34:6, viene una descripción de Dios, pero el 7 es también muy importante. Y de hecho va a ser parte de los estudios, no es la última parte, pero me recuerda mucho esto que estás diciendo, hermano, porque dice el versículo 7, en Éxodo 34, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero también dice lo siguiente: y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos
y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Justamente que habla de la justicia, ¿no? Que Dios es misericordioso, ¿verdad? Pero también es un Dios justo. Gracias, hermano, exacto. Y por eso, más que ver estos versículos como una amenaza o como algo que nos deba de causar miedo, lo podemos leer como una promesa. Porque a los ojos de Dios ninguna injusticia es para siempre. Tarde o temprano Él hace esa justicia. Su amor y su santidad no se van a contradecir porque se encuentran juntos. Cuando Dios defiende, repara y también pone los límites. Y aquí es donde nos toca hacernos una pregunta hacia nosotros mismos. ¿Estamos esperando que Dios haga justicia por nosotros o con nosotros? Porque a veces es fácil desear que Dios intervenga y arregle todo de inmediato, mientras nosotros seguimos igual, como espectadores. Pero muchas veces lo que Dios quiere en realidad es que nos sumemos a esa obra. Que no solamente recibamos parte de su restauración, sino que nos dejemos transformar y nos convirtamos en parte activa de ese cambio. A veces Dios hace justicia por su pueblo, pero muchas veces lo hace con su pueblo, invitándonos a soltar esos resentimientos, a perdonar, a hablar por los que no tienen voz, a ser honestos y valientes en medio de las injusticias, incluso cuando eso incomode a nosotros mismos o nos invite a salir de nuestra área de confort. Estos versículos nos invitan a confiar en que Dios hará esa justicia, sino también a escuchar su llamado, a ser parte de esa historia y de su pueblo, a dejar de ser básicamente espectadores y permitir que su justicia y su amor se expresen también a través de nosotros. Después de todo el peso de las advertencias y el llamado a confiar en la justicia de Dios, Isaías cierra este capítulo 34 con una invitación muy directa y una declaración poderosa. Hermanita y hermanos, ¿puede apoyar versículos 16 y 17, por favor? Dice la palabra de Dios: la iniquidad en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suerte, y su mano les repartió con cordel. Con cordel para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morará allí. Gracias, hermano. Amén. Aquí básicamente tenemos una invitación, ¿no? A que no es solamente para lo que escuchaban en su tiempo, sino para todos nosotros hoy en día. Busquen en el libro de Jehová y lean. En estos tiempos donde abundan tantas opiniones, tantas voces, incluso llega a existir tanta confusión espiritual, este consejo es básicamente oro, porque nos dice: vuelve siempre a la palabra, a lo que Dios realmente ha hablado, porque ahí es donde encontramos lo que realmente permanece, lo que no cambia ni con las modas ni con las emociones del momento. Es una manera de afirmar todo lo que Dios dice, lo cumple, porque ninguna de sus promesas, ninguna de sus advertencias se quedan a medias o se olvidan con el tiempo. Dios no es como nosotros, que a veces decimos algo y después cambiamos de opinión o salimos con "ay, se me olvidó". Cuando Él habla, su palabra tiene peso, tiene autoridad y siempre se cumple. Lo que Él determina, nadie lo puede deshacer. Es esta invitación a confiar, incluso cuando la realidad parece decir lo contrario. El ciclo de juicio, pero también ese ciclo de restauración y herencia, se mueve a través de la historia, pero nuestra parte es recordar y confiar en esa fidelidad de Dios. Esta invitación a buscar el libro y leer es también una llamada a no vivir solamente de emociones o de experiencias pasajeras, sino a cultivar una fe firme que se alimenta día con día por la palabra de Dios. Porque cuando vienen los tiempos difíciles, lo único que permanece firme es aquello que Dios ha hablado, lo que hemos atesorado en el corazón y comprobado por nosotros mismos. Todas las promesas de Dios se cumplen. Y estos versículos nos invitan a eso, a tener esa fe con raíces profundas, a esa fe que se alimenta directamente de la fuente y que no depende del clima exterior,
porque está anclada en esa palabra viva, que es la palabra de Dios. Vamos a continuar con el capítulo 35. Hermanito Roberto, ¿nos puede apoyar leyendo del 1 al 4, por favor? Sí. Furor glorioso de Sión. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Gracias, hermano. Esto básicamente es para esos corazones que han atravesado el juicio, ¿no? Para quienes han sentido el peso de esa confrontación y aún así siguen ahí, de pie, con ganas de escuchar lo que Dios tiene que decir. Porque aún después de ver todo lo que nos ha mostrado el libro de Isaías, como la corrupción, la necedad, el orgullo, la idolatría, uno puede quedarse con miedo, tal vez con ese temor, ¿no? Pero justo ahí en medio de ese temor o de esa debilidad, Dios levanta su voz con firmeza, pero a la vez con ternura, diciéndonos: no temas, esfuérzate, yo vengo, yo voy a venir y te voy a salvar, que era lo que nos compartía el hermano Vicente. Y no manda solamente un mensajero, ¿no? No es como que delegue, no es como que lo deje en manos de alguien más. Él viene personalmente, y cuando Él llega, no viene con discursos vacíos ni con soluciones parciales. Viene con una justicia real, con sanidad, con consuelo, con una restauración que alcanza lo más profundo del ser. Porque su deseo es no solamente que nos compongamos un poquito, ¿no? Sino que florezcamos completamente, como ese desierto que parecía olvidado, pero que en sus manos se convierte en un jardín. Esa imagen es la que Él usa para recordarnos que no actúa por temporadas, que no actúa por emociones, sino que Él transforma y lo hace de forma total. Hay manos cansadas, sí, pero Él las fortalece. Tal vez haya rodillas dobladas por el peso que carga, pero Él las afirma. Y si hay corazones opacados por la culpa o por el miedo, Él los levanta con su presencia. Lo único que tenemos que hacer es dejarlo entrar. Porque así es Dios, Él no se rinde con nosotros, no nos deja tirados ahí donde nos caímos, sino que viene, actúa, nos levanta y nos salva. Y cuando entendemos eso, es cuando no podemos seguir igual. No podemos vivir con la misma indiferencia, con la misma rutina, con las mismas excusas, porque Dios no solamente nos habló, sino que se nos acercó. Y así, cuando Dios se acerca, no solamente nos consuela, sino que nos revive. No solamente nos levanta, nos transforma. Y entonces, ahí es cuando Isaías describe lo que sucede cuando su presencia toca lo que estaba seco. En el versículo 6 al 7, hermanita Susi, ¿nos puede apoyar, por favor? 35, 6 al 7. Sí, hermano, permítame. 6 al 7, ¿verdad? Por favor. Esa es la palabra de Dios. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedad en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Esto es lo que pasa cuando Dios actúa, ¿no? Lo imposible se vuelve realidad. El cojo, básicamente un símbolo de alguien que ha sido limitado, estancado y, si lo queremos ver, incluso hasta rechazado, ahora no nada más camina, sino que salta como un ciervo. El mudo que vivía en silencio, ahora canta con libertad. Es una imagen directa del poder sanador de Dios. No solamente es físico, sino que también es espiritual. Porque cuando Dios toca nuestra vida,
no solo nos devuelve eso que perdimos, nos da una nueva forma de movernos, de expresarnos, pero principalmente de vivir. Donde antes solo había chacales, ese símbolo de abandono, de peligro, de muerte, ahora hay cañas y juncos, ¿no? Señales de agua, de frescura, de estabilidad. El mismo terreno donde había solamente ruina, ahora da señales de vida y de crecimiento. Eso es lo que hace Dios con los que escuchan, con los que se arrepienten, con los que lo esperan. Convierte ese desierto en un estanque, en ese vacío en una fuente. Su silencio lo convierte en cantos y en alabanzas. Y no es porque lo merezcamos, sino porque Él es así de bueno, Él es así de fiel y Él es así de compasivo. Y justo cuando podemos pensar que ese milagro es increíble, que ya todo está completo, que el desierto floreció, que el cojo sol saltó, el capítulo nos lleva a una visión todavía más lejos, porque no se trata solamente de lo que Dios hace en nosotros, sino también por dónde quiere que caminemos a partir de que hace esto. El versículo 8, hermano Vicente, ¿nos puede ayudar del capítulo 35? Sí. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Gracias, hermano. Y es que Dios no solamente nos sana, sino que nos restaura, ¿no? Nos da dirección. Nos marca un rumbo, porque no basta solamente con levantarnos del suelo, si seguimos caminando hacia el mismo abismo. Después de esa restauración, lo que debe de venir es la santidad, no como una obligación, sino como una respuesta, como el nuevo estilo de vida que nace en el corazón de alguien que ha visto a Dios obrar en su peor momento de su vida. Ese camino de santidad no es solamente un sendero para los perfectos, sino para los redimidos. Es un camino distinto, separado del ruido, del orgullo, del pecado que antes nos gobernaba. Un camino donde ya no caminamos solos, porque Él mismo lo está diciendo. Él estará con ellos. No es que Dios nos diga a ver si puedes, es que Él mismo se compromete a caminar con nosotros. Y lo más hermoso es el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No dice el que sea más capaz, no dice el que tenga más conocimiento, dice que aunque tengamos dudas, aunque tropecemos, aunque nos falte experiencia, si caminamos en este camino, no nos vamos a perder. Porque Dios nos guarda, Dios nos guía y Dios se encarga de que lleguemos. Eso, hermanos, es una relación viva, porque Dios está restaurando, nos está guiando y está caminando con nosotros, su pueblo. El mismo que antes estaba perdido en su propio desierto, ahora tiene un camino claro, limpio, seguro, donde cada paso lo acerca más al corazón de su Redentor. La pregunta aquí sería, ¿estamos dando ese paso? Isaías capítulo 35 versículos 10 nos dice: y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Acabando con este capítulo, hermanos, pasando a Isaías 36, muchas veces se dice que cuando el enemigo más grita es porque ya sabe que está perdiendo. Y a partir del 36 al 38 vamos a ver la historia del rey Ezequías. A veces, cuando más estamos buscando a Dios, cuando más tratamos de hacer lo correcto, cuando por fin sentimos que estamos caminando como debemos de la mano con Dios, de pronto se nos viene encima una prueba, ¿no? Y casualmente, y no es casual, sino es la prueba más fuerte que llega en ese momento, ¿no? Y justamente así le pasó a Ezequías, que era un rey joven, pero era fiel. Uno de los pocos que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como dice Segunda de Reyes, en el capítulo 18, versículo 3. Quitó los ídolos, purificó el templo, restauró la adoración
pero no por eso se liberó de la batalla, porque a veces obedecer a Dios no nos saca del conflicto, sino que nos mete a él. Asiria, que era el imperio más fuerte en ese momento, ya había conquistado casi toda Judá y ahora estaba a las puertas de Jerusalén, ¿no? Pero Asiria no atacó con flechas, sino que lanzó palabras, porque el enemigo sabía que si logra hacerlos dudar, y también aplica con nosotros, no necesita tumbar muros, sino que nosotros mismos los tiramos desde adentro. Aquí nos menciona cómo envió a el Rabsacés, y este se paró enfrente del pueblo y habló en hebreo porque quería que todos escucharan, ¿no? Quería que el miedo se esparciera por las calles. Y les dijo: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto. Y si me decís: en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es ese aquel cuyos lugares altos y altares hizo quitar Ezequías? Esto lo leemos en los versículos del 4 al 7. Básicamente, les estaba diciendo al pueblo: su fe es una ilusión, su Dios es un error. Y ese mensaje es el mismo que el enemigo usa también el día de hoy, porque nos dice ese mismo veneno. ¿En serio seguimos confiando? ¿No ves cómo está todo? ¿Dónde está tu Dios ahora? Y ahí es donde muchos caemos. Pero Ezequías no. Él no salió a gritar, no armó un plan militar. Se fue directo al templo. Porque hay momentos en donde la victoria no solamente es estrategia, sino que es intimidad con Dios. Hermano, Luis Omar, ¿nos puede apoyar en el capítulo 37, versículo 1? Dice así la palabra de Dios. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Gracias, hermano. Amén. Entonces Ezequías no entró en ese juego, ¿no? No respondió con orgullo, no discutió con el mensajero, sino que se rasgó las vestiduras y se fue directo al templo. Porque cuando el mundo ruge, los hijos de Dios no corren en círculos. Debemos de correr a nuestro Padre. Incluso rasgar las vestiduras era un símbolo en ese momento de un dolor inmenso, ¿no? Lo hemos visto en varios pasajes también. Ezequías fue con Isaías buscando una dirección, y lo que Dios le contestó es algo que no suena espectacular, pero que sí sostiene el alma. Lo leemos en el versículo 6 del capítulo igual 37. La palabra dice: y le dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Con eso bastó. No solamente fue una estrategia militar, no fue una promesa de recursos, solamente fue una palabra que recordaba: Dios sigue sentado en su trono, pero el enemigo no se quedó callado. Mandó una carta burlándose. Y Ezequías lo que hizo a continuación fue algo hermoso, porque la llevó al templo y la puso delante de Dios. No la debatió, no la ignoró, sino que se la presentó. Eso es importante, porque no esconderle a Dios lo que nos asusta, no pretender que todo está bien. Ezequías le dice: Dios, mira, esta es la carta, mira cómo se burlan de ti, no es solamente contra nosotros, es contra ti. Y esa oración no fue de miedo, sino fue de confianza. Fue un Ezequías compartiéndole eso que estaba sintiendo en ese momento. Y lo que Dios respondió no fue con ejército, sino con una decisión: yo defenderé esta ciudad, no entrará ni una flecha. Y así fue. Esa misma noche no hubo guerra, no hubo movimiento humano. El ángel de Jehová actuó, y cuando amaneció, 185,000 enemigos estaban muertos. Jerusalén fue salvada sin levantar una espada, porque cuando Dios pelea, lo único que nosotros necesitamos hacer es confiar. Y con esto pensaríamos que después de eso, pues ya venía la calma, ya todo estaba bien, ¿no? Pero no, porque la siguiente batalla no venía de fuera, sino que venía de adentro, porque Ezequías cayó enfermo, y no nada más cualquier enfermedad, sino que una muy grave.
No era literal una amenaza o un me siento mal, era un diagnóstico fatal. Isaías 38, versículo 1. Hermanita Sofi, ¿nos puede apoyar, por favor? La palabra de Dios dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y el profeta Isaías, hijo de Amós, vino a él y le dijo esto: dice Jehová, ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Jehová, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Gracias, hermanita. Amén. Gracias. No fue un castigo, sino que fue un punto final, ¿no? Eso, o al menos eso era lo que decía. Imagínense que a ustedes de repente les digan: mañana ordena todo porque pasado mañana te vas a morir. Creo que a cualquiera nos sacaría completamente de orden, ¿no? Y Ezequías, ese mismo que había enfrentado ejércitos, como leyó nuestra hermanita Sofi, lloró. Y no lo hizo como alguien débil, sino como alguien sincero. Se volvió a la pared, oró y le recordó a Dios cómo había vivido. No era una oración arrogante diciéndole ¿pero por qué? O reclamando, sino que era la oración de alguien que todavía tenía el corazón encendido, ¿no? Y que le estaba pidiendo: Señor, no me dejes todavía. Y Dios lo escuchó, porque Él no nada más escucha nuestros problemas, sino que también Él escucha nuestros llantos. Él le dijo en el versículo 5: ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. El mismo Dios que destruyó un imperio se detiene a mirar a un hombre llorando. El mismo Dios que mueve naciones respondió a un corazón humilde. Ezequías escribió un cántico después de eso, y no lo hizo para presumir, sino para testificar. Dijo que sintió su vida descender al hoyo, pero Dios lanzó sus pecados detrás de su espalda. Por eso es lo que Dios hace: no solamente nos da más vida, sino que nos da un nuevo comienzo. No hay enemigo tan fuerte como para que intimide a Dios, que Él pelea nuestras batallas. No hay ejércitos, no hay amenaza, no hay palabras que puedan cambiar lo que Dios ya decidió proteger. Cuando Él dice esta ciudad es mía, no hay un infierno que pueda cruzar esa línea. Cuando Él dice este corazón me pertenece, no hay obscuridad que lo pueda consumir. Y no hay un diagnóstico tan definitivo que limite su poder. Porque Dios no firma sentencias humanas. Él escribe historias eternas. Donde el hombre dice no hay más que hacer, Dios dice apenas estoy comenzando. Aun cuando todo parece irse apagando, una palabra suya basta para volver a encender ese fuego de la esperanza. Pero lo más importante aquí es saber que no hay un alma tan rota que Él no escuche. No hay lágrima ignorada, no hay una oración que sea sincera que quede en el aire. Él no es como nosotros, que oye el llanto y se aleja. Él es el Padre, Él se acerca cuando estamos en el suelo, porque Él no solamente ve nuestra herida, sino que se agacha a vendarla con misericordia. Sí, hay batallas que se ganan orando, y hay victorias que no se celebran con aplausos, sino con lágrimas de gratitud. Porque no se trata de ganar solamente con fuerza, sino que se trata de permanecer con fe. Todas esas victorias, todas esas restauraciones empiezan cuando un corazón cansado se atreve a mirar al cielo y decir: aquí estoy, Señor, no tengo fuerzas, no tengo respuestas, pero confío en ti. Eso, hermanos, es lo que cambia todo. Y eso es lo que Dios sigue buscando: corazones quebrantados y dispuestos.
Después de que Ezequías vio la mano poderosa de Dios en su vida, después de que la ciudad fue salvada y después de que su enfermedad fue sanada, uno pensaría que su corazón estaría más firme, ¿no? Más humilde, inclusive más dependiente. Pero a veces, tras las victorias, viene una prueba más sutil, esa que se cuela sin dar aviso, el orgullo, que viene normalmente disfrazado de seguridad y de reconocimiento. Y eso es justo lo que vemos en el siguiente y último capítulo, que es el 39. Un rey extranjero, Merodach Baladán, que gobernaba Babilonia, que era en ese momento un imperio incluso más grande y amenazante que Asiria, escuchó la fama de Ezequías y decidió enviar emisarios para conocerlo, para hacer alianzas o tal vez solamente para hacer política. Y cuando los embajadores llegaron, Ezequías no se guardó nada, lo recibió con toda gloria, con toda fiesta. Y lo peor, le mostró todo lo que tenía, sus tesoros, su armamento, su riqueza. No solamente lo hizo de manera hospitalaria, sino que lo hizo como exhibicionismo, ¿no? Y eso, hermanos, es lo peligroso, porque cuando mostramos lo que Dios nos ha dado con orgullo y para impresionar, dejamos que nuestro corazón se llene de confianza en lo visible, en lo que es temporal, y eso siempre va a terminar mal. Isaías recibe entonces una palabra dura de parte de Dios en el capítulo 39, versículos del 5 al 7. Hermano Vicente. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Amén. Gracias, hermano. Aquí Dios les dijo, ¿no? Si abres la puerta del orgullo y la vanidad, vas a perder todo lo que amas. No solamente era una advertencia para Ezequías, sino que también lo es para nosotros hoy. Porque cuando la bendición se convierte en un motivo de jactancia, de arrogancia, y cuando confiamos más en lo que mostramos que en lo que Dios nos da, estamos preparando el terreno, pero para la caída. El orgullo no solamente es un pecado, es una trampa sutil que desarma nuestra fe, que endurece nuestro corazón y que nos aleja de Dios justo cuando más lo necesitamos. Porque el verdadero desafío no solamente es pelear con enemigos externos, sino caer en esa tentación interna de creer que ya lo tenemos todo. Y aquí es donde la historia de Ezequías nos habla el día de hoy. Porque la batalla ganada, después de la sanidad, después de la victoria, después de todo eso viene la invitación a mantenernos humildes, conscientes de nuestra dependencia de Dios. La gloria real no está en mostrar lo que tenemos, sino en reconocer que todo es de Dios y que sin Él no somos nada. Proverbios 16, versículo 18 nos lo dice. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Esta historia nos debe de servir para no bajar la guardia, para entender que la verdadera victoria no solamente es salir del peligro, sino salir transformados. Que nuestras bendiciones no sean causa de orgullo, sino de una mayor humildad y una entrega completa. Porque cada triunfo nos debe de llevar a doblar las rodillas, no a levantarnos la frente con arrogancia. Al final, lo que queda no solamente son tesoros que mostramos, sino el corazón que guardamos. Dios es justo, poderoso y fiel, pero también nos llama a una dependencia diaria, a caminar en humildad y a poner nuestra mirada fija en Él, no en los resultados ni en el aplauso del mundo. En ese mundo lleno de ruido, de confusión, de pruebas, la verdadera victoria es saber
a quién le pertenecemos, porque esa victoria se construye día con día, con una fe firme, con un corazón humilde, con unas rodillas dobladas ante Él. Así que hoy no solamente analizamos la historia, sino que empezamos a vivirla. Dios nos ayuda a enfrentar nuestras asirias si se lo pedimos con fe, si oramos con la misma sinceridad que hizo Ezequías y si cuidamos nuestro corazón para que no caiga en la trampa del orgullo. Porque la verdadera fuerza está en reconocer que sin Dios no somos nada y con Él podemos con todo. Entonces, hasta aquí llega el estudio del día de hoy, hermanos. Como les mencioné, acaba este primer bloque del libro de Isaías y pues ya en las clases posteriores ya vamos a estar analizando el segundo bloque ya más a detalle. No sé si alguien tenga preguntas, algún comentario, alguna queja. Solo me queda a mí, me quedo con cómo Dios escucha, no solo escucha, sino nos está viendo cuando pasamos por momentos de aflicción, de pruebas, cuando estamos sufriendo, cuando estamos realmente atribulados y con ese corazón contento. Y cómo al ver esto en Ezequías, de cómo Dios respondió, tenemos esa certeza de que Dios va a responder, muchas veces no en la forma que nosotros quisiéramos, pero tenemos que tener esa certeza de que Él va a responder en la forma que vaya alineado a la voluntad de Él y no a la voluntad nuestra. Te doy gracias, hermano, por tu tiempo y tu preparación, que Dios te siga bendiciendo. Gracias a Dios, hermano. A mí me gusta mucho esa historia de que le dio esos años de vida a Ezequías, 15 años más. Me gusta mucho y yo me pongo a pensar, a veces nosotros pensamos que Dios no nos ha dado ese tiempo de vida, a veces hemos estado en un accidente, en una enfermedad, ya para morir, y por alguna razón no morimos. Nosotros tuvimos un accidente yendo para Reynosa, ¿no? Nos volcamos muy fuerte y pues nadie de nosotros murió ahí, gracias a Dios, pero yo ahí entendí que Dios, ¿por qué nos dio ese tiempo de vida? Porque tiene un propósito para nosotros, así como Él tuvo con Ezequías y le dio ese tiempo. ¿Y cuántas personas, no? Dios no nos da una oportunidad más de vida y ya te vas a morir y a veces ni pensamos eso, pues ya me salvé, ya, pues es por esto. Pero es por un propósito que Dios tiene. Entonces eso a mí yo siempre pienso eso, ¿no? De que obedezcamos, porque si nos está dando alguna oportunidad para vivir, es por algo que quiere de nosotros. Tú también tuviste el accidente en el carro. En el COVID también me estaba muriendo. En el COVID te estabas muriendo. Me te caíste de las escaleras, o sea, te ha dado... O sea, todo eso, se te mira como el gato. O sea, y tú te das cuenta, y muchísima gente que tú ves a tu alrededor, que eso ha pasado, hermanos, no más que nada hermanos en la fe, en donde Dios nos da esa oportunidad para seguir. Claro que pues con fallas, aquí vemos cómo pues Ezequías falló también al último, ¿no? Y todo eso, y todo, pero pues sí, hay que seguir adelante. Amén. Y sí, ¿no? Lo complicado es entender que podemos ser un instrumento de Dios y aceptarlo. Porque sí, como dice la hermana Irma, muchas veces, ay, qué bonito, me salvé, gracias a Dios, jaja, jijiji. Y seguimos en la misma línea, seguimos en nuestro mismo pecado, seguimos sin dar ese corazón arrepentido, ¿no? Y cuando uno entiende que esa segunda, tercera, cuarta oportunidad, en mi caso, quinta, es por un propósito mayor, pues ya uno dice, quiero servirte, Dios. Y por eso les hacía mención, ¿no? de ese capítulo 6 de Isaías. O sea, básicamente a todos nos dice Dios a quién envío, pero la diferencia entre algunos y otros es que algunos no respondemos aquí estoy, úsame. Escucha, no. Exacto, es... Te haces, Sí, ¿no? te haces el discipulado. No escuché.
Gracias. Ajá. Sí. Lo que me gusta es que él tuvo la iniciativa, ¿no? Dijo, envíame a mí. Sí, no se quedó así como que nadie iba a contestar. No. Y Dijo yo. eso anima porque quiere decir que pues, tenemos esas dos opciones, porque Él nunca nos va a presionar a que, porque como es un Dios de amor, no va a hacer que lo hagamos a fuerza, ¿no? Él quiere que nazca de nuestro corazón. Y creo que tiene mucho que ver con estas épocas actuales que pues nadie quiere ir, ¿no? Son pocos, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, los centros comerciales están llenos de gente y las iglesias hay muy poca gente. Entonces es un buen momento, ¿no? Para compartir eso con otras personas que a lo mejor puedan descubrir ese regalo, ¿no? Que dice la hermana, ¿no? Que ¿por qué estás vivo, no? Yo siempre he dicho que el único propósito por el que estamos vivos es porque Dios quiere que lo conozcamos, que tengamos una relación con Él, que sea una relación perdurable y tan perdurable que sea eterna, ¿no? Amén. Gracias, hermanitos. No sé si alguien más tenga algún comentario. Yo nomás rápidamente ahí que me llama la atención que Ezequías pidió a Dios y ese tiempo extra que tuvo Ezequías no lo utilizó pues, para él básicamente, ¿no? Sino lo utilizó para servir al pueblo. Incluso cuando Dios le dice a través del profeta que pues su pueblo va a ser básicamente esclavo, ¿no? Le dice, bueno, por lo menos que haya paz en mi reinado, ¿no? Y eso no nomás lo incluye a él, sino a todo el pueblo, ¿no? Eso habla de la actitud que debemos de tener, como dice la hermana, en las oportunidades que Dios nos da. No nomás vivir y trabajar para nosotros mismos, sino usar ese tiempo y esas oportunidades que Dios nos da para el servicio a los demás. Amén. Dice un texto, ¿no? El de todo te es lícito, pero no todo conviene. O sea, Dios nos da, como dice el hermanito Roberto, si nadie no obliga a Dios a que hagamos la fuerza del trabajo de la obra del Señor, pero no nos conviene no hacerlo, porque si no lo hacemos, ¿dónde nos vamos a quedar? O sea, nos conviene hacerlo, si no todo te conviene, o sea, no nos conviene sin quedarnos sin la vida eterna. Es que el propósito el maligno es todo lo que quieras, hay una bandeja bien grande llena de distracciones que te alejan de Dios, ¿no? Búscale y, hijo, es infinito el número de cosas que te pueden hacer que pierdas el enfoque. Y solo una cosa es importante, entonces justamente eso es en lo que tenemos que estar enfocados, pero este mundo está cabalgando muy rápido. Yo veo que este mundo se está descomponiendo bastante rápido y está empezando a efervecer ya una descomposición social que ya está permitido. Muchas cosas que antes, yo me acuerdo cuando yo era niño, que eran cosas que se veían vistas mal y ahora ya son toleradas y de hecho son aplaudidas y de hecho son hasta derechos, ¿no? Ya está defendidas. Entonces yo veo que la gente no ve eso y cuando yo veo eso digo, eso es como si estuviera yo en los tiempos de Noé, ¿no? Viendo que nadie ve que se avecina una tempestad horrible y la gente sigue, ¿no? Sigue caminando en esa oscuridad, ¿no? Entonces creo que es interesante estos momentos de reflexión, porque no hay nada diferente en eso que acaba de enseñar el hermano. Siempre ha habido maldad. Desde que Caín mató a su hermano, se extendió la maldad, ¿no? Entonces hay dos simientes, ¿no? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿no? Y esa es la historia de la humanidad, no hay de otra. Sí, Hizo metástasis la maldad. Pues sí, y por eso Dios nos manda, ¿no? Compartir su palabra, tratar de que más gente sea salva. Bueno, hermanitos, pues les parece si damos por finalizado. Hermano Omar, César Omar, ¿nos puede dirigir en oración? Sí, vamos a orar.
Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza que hemos escuchado. Te agradecemos, Señor, porque estos sucesos, Dios, que el profeta registró, Dios, nos sirven para poder ver que tú siempre has mantenido un plan para nosotros, Señor, a pesar de que fallamos y a pesar de no merecerlo. Siempre has querido que nosotros, Dios, vayamos por el buen camino y que te busquemos, Señor, cuando nos damos cuenta que hemos fallado. Ayúdanos, Señor, a meditar en ello, a tener en cuenta, Señor, que tu bondad es grande para los que te buscan y que, Señor, como dice tu palabra, no vas a dejar que la injusticia, Señor, prevalezca. Padre, te rogamos que nos ayudes a los presentes a meditar en eso, también a llevar esta palabra, Dios, a nuestros hermanos que están pasando por tribulación y que en algunos casos, Dios, ha llevado a que se alejen de ti, Padre. Es nuestro deseo, Señor, que tú estés con ellos, Dios, les fortalezcas, pero también que utilices a los que están cerca de ellos y en general a toda la iglesia, Dios, para ayudarles a volver a ti. Padre Santo, te rogamos que una vez más que esta enseñanza, Señor, quede en nuestros corazones, pero que sobre todo sea aplicada en nuestras vidas y en nuestra manera de comportarnos, Dios, todos los días. Te agradecemos también por la preparación de nuestro hermano Martín. Te rogamos, Padre Santo, que haya más oportunidad para que se siga preparando, tanto él como nuestros hermanos que siempre tienen la disposición y el deseo, Dios, de poder compartir tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos, Padre Santo, a la iglesia, a todos los planes que hay, Señor, que sean aceptos a ti, Dios, que sean buenos para la iglesia y que sobre todo, Padre Santo, cumplan con el mandato que tú nos has dado. Dios, ahora que nos vamos a despedir, te rogamos que nos cuides, que nos lleves con bien a nuestros hogares y que permitas, Dios, que el próximo domingo nos gocemos los unos con los otros en comunión, en adorarte, en alabarte y también en la presencia de los unos con los otros. Señor, te rogamos que escuches esta oración, que llegue a ti, Padre Santo, no por nuestros méritos, sino a través de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.